A 241 personas entre laicos y religiosos de 42 naciones del mundo. Una de las personas que imparte sesiones en ese curso es el padre Pedro Barrajón, que es profesor de teología, y dice esto. El interés en el diablo crece cada año. En un mundo secularizado que se aleja de Dios, cada vez hay más espacio para el demonio. La presencia del diablo en nuestra sociedad. Algunos lo ven como algo esotérico, de ficción, otros muy real. Hemos invitado a José Eugenio Hoyos, es sacerdote católico, es director de apostolado hispano en la diócesis de Arlington, en Virginia, aquí en los Estados Unidos, y es especialista en exorcismos. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias. ¿El exorcismo y el diablo es algo que es del pasado y de viejas? Yo creo que no, es una cuestión tan real, tan actual, que nos está preocupando día a día, no solamente a la iglesia, sino a todas las personas, porque estamos viendo cada vez muchos más acontecimientos y cómo yo no le llamaría el diablo, porque el diablo me parece muy romántico, Satanás, porque está haciendo estragos, nos está moviendo la cola por todo momento y en todo estamento social. Es increíble. Oiga, el mal ha existido siempre, ¿por qué ahora más? Bueno, por la lejanía que ha tenido el mundo sobre Dios, hay mucho ateísmo, hay se están creando muchas escuelas satánicas en muchos lugares, iglesias satánicas, y estamos viendo la expresión del demonio moviéndose en las familias, moviéndose en nuestros corazones. Es una sociedad que se está apartando cada vez más y más de Dios, por lo tanto vemos las consecuencias, las estamos pagando. Ya los valores se han muerto, ahora todo se puede hacer, todo es legal, vemos a la parte sexual, el libertinaje, ya no hay libertad sino libertinaje, y cantidad de cosas que nos están afectando a nosotros. Por ejemplo, la gente ya no le importa tantos asesinatos, tantos secuestros, tantas violaciones, y también dentro de las mismas iglesias. Pero si vemos la historia de la humanidad en el pasado y hoy hay menos violencia de la que a usted se refiere, hay menos conflictos bélicos, hay más organismos internacionales que nos ayudan al debate, al diálogo. No estamos tan mal. Bueno, es que anteriormente teníamos nosotros todas estas guerras bélicas, todos estos conflictos. Ahora los conflictos se han entrado al corazón de la persona, los vemos entre la familia, los vemos entre los hombres, la envidia ahora es peor, la soberbia que vemos, la agresividad por todas partes se está viendo. Hay una inestabilidad social y moral que nos está afligiendo, hay una cultura yo diría, de grandes tempestades totalmente asombrosas. Alguien le podría responder, oiga, hoy hay más libertad, el individuo es más libre de poder elegir si cree o no cree y si sigue una religión u otra. Antes venía como una imposición social. ¿Eso no es un avance? No es un avance. Jesucristo decía que la libertad era un valor y la verdad nos haría libres, pero la cuestión es que no estamos usando esa libertad adecuada, la estamos usando es para acomodarnos a lo que yo quiero, a lo que yo deseo hacer, y estamos viviendo ese en tiempos de oscuridad, estamos volviendo a lo que dijo el San Juan Pablo II, es a una cultura de muerte. Está bien el aborto, la gente ya no se quiere casar. Estamos viviendo un Sodoma y Gomorra donde el que está feliz aquí y está mostrando todo el azufre y todo el veneno es Satanás. ¿Cómo es posible que hasta en las iglesias se roben las hostias sagradas, las están comprando por $200, $300 para hacer misas negras? Y no solamente eso, para hacer maldades. Los brujos están haciendo una bonanza tremenda, están una ganancia, un mercadeo de todo lo que es malévolo, todo lo que te quieren hacer sentir bien a ti. La gente tiene todo lo que tú decías, la modernidad, tiene toda la tecnología, pero le hace falta de pronto respuestas, y esas respuestas las están encontrando en el mal porque les llama la atención, por la curiosidad quieren ir, y están afectando muchas cosas de nuestra sociedad que nos están haciendo daño. El diablo se ha metido por todas partes. ¿Y puede ser que la iglesia no se haya modernizado y no sepa comunicar bien? Yo creo que la iglesia va avanzando poco a poco. Lo que pasa es que el diablo nos ganó y avanzó la modernidad, que tenemos que tenerle mucho cuidado y tenemos que combatirlo. ¿Cómo se va a combatir? Conociéndole a la gente, hay que presentarle que este mal se metió en las casas, está debajo de las cobijas, está debajo de las almohadas, está en las escuelas, está en las universidades, está en los trabajos. Padre Hoyos, hablemos de exorcismo. ¿Usted ha practicado exorcismos? No, he hecho liberaciones, porque en cada... ¿Qué diferencia hay? Hay una gran diferencia. El exorcista solamente es delegado por un sacerdote,
que lo elige, el obispo. Y ese sacerdote se entrena para hacer una liberación que es mucho más fuerte. Nosotros lo que hacemos es una liberación y después de la liberación se la pasamos al sacerdote, que tiene que ser una persona secreta donde nadie lo conoce sino solamente el obispo y la víctima cuando se lleva. Son cuestiones desgarradoras que vemos nosotros, por ejemplo, en las misas de sanación o cuando tenemos liberación o que nos llevan personas que no son católicas. Póngame ejemplos de personas que usted cree que han necesitado ese exorcismo, esa liberación. ¿Qué comportamiento tenías? ¿Qué síntomas tenían? Muchas veces nos confundimos porque creemos que son comportamientos sensacionalistas o psicológicos o psiquiátricos. Por ejemplo. Y que por las manifestaciones de que empiezan a tener una manifestación totalmente psíquica diferente y anormal. Y primero hay que hacerle un análisis porque puede estar que esa persona está en una depresión, pero a veces encontramos que no es depresión, es que está poseída por un espíritu maligno, porque esta persona ha sido, por ejemplo, llevada a una misa negra o ha jugado con el ouija o con tantas cuestiones donde los adivinos le han hecho un arreglo, le han hecho una limpia y lo han contaminado porque hay espíritus malévolos. Aquí hay 3 ejemplos que leía hoy preparando esta conversación que dicen 1. Tener aversión a los objetos. 2. Personas o lugares sagrados. 2. Hablar o entender lenguas desconocidas como el latín o el griego. Y 3. Experimentar una fuerza sobrenatural. Sí, claro. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo completamente. Piensan que hay algo que los está poseyendo, les manda mensajes. ¿Y esto no puede ser un trastorno mental? No, porque por eso hay que analizar bien la persona, hay que tener una psicología, estudiarlo, preguntarle, mirar bien cuáles son las manifestaciones de esta persona para saber si son diabólicas o esta persona está de pronto teniendo un problema o un desajuste. ¿Y usted cómo lo sabe cuando se enfrenta a estos En la casos? mirada, Dios nos da un don muy especial y uno lo va desarrollando a través de estos talleres que están asistiendo estos hermanos en Roma. Nos dan pautas, lo cual hemos asistido antes y hemos visto cómo conocer cuando la persona está poseída o no, o cuándo es sensacionalismo, o cuándo la persona lo está inventando, o si la persona está arrastrando desde hace mucho tiempo un mal. Y vemos que es una realidad, se siente inmediatamente cuando la persona llega. Voy a darles un caso. Estábamos en la Universidad de Medellín, en Colombia, y hubo una manifestación de espíritus que eran gente joven que llegaron de una forma normal, nadie podía sospechar que esas personas estaban poseídas y fue horrible la sacada de los espíritus. Todo un pueblo, había más de 3000 personas en un auditorio de esta universidad. Empezamos a orar fuertemente, pudimos liberar por lo menos unas 6 personas. La última persona llegó, la ambulancia se la llevó y quebró la camilla totalmente. Esto quiere decir que una mujer, ¿cómo puede quebrar una camilla que es casi de... Yo le hago de abogado del diablo aquí si me sirve el juego de palabras. Bien, claro. La camilla tal vez estaba medio rota y le acabó el peso de romper. Puede ser, pero lo que pasa es que una persona normal no va a romper una camilla porque sí, porque cuando está poseída, las expresiones que tienen, los ojos desorbitados, la forma como mueven los ojos, la forma de vibraciones de su cuerpo, las expresiones y los idiomas que son totalmente muertos, como latín, griego, hebreo, arameo, que empiezan a hablar. Una persona normal, ¿de dónde sacan estos idiomas si nunca ha ido a una escuela bíblica? ¿Usted se ha encontrado con esos casos? Muchos casos y cada vez son peores. ¿Cómo se Hay que practica alertar. un exorcismo? Bueno, yo te puedo decir que primero, en el nombre del Señor, una persona tiene que estar totalmente en ayuno y no tener un pecado porque el enemigo te puede contaminar y te puede poseer a ti. Pero sí, imagínese que la persona que tiene usted delante, usted ya ha dictaminado que no es un trastorno mental, sino que es inmediatamente, primero tengo que ir con mi estola. Tengo que siempre tener la cruz, porque la cruz es un signo totalmente de protección, tener el agua bendita, tener una cruz, tener el Santo Rosario para liberar a esa persona, porque Satanás lo que más odia es el rosario, es ver a un sacerdote. Por eso nos ataca, porque el diablo también se ha metido en la iglesia. Y traer personas laicas que nos ayuden, que también están comprometidos. Es tremendo, uno termina exhausto, no es fácil, es una cuestión que horroriza cuando la persona empieza, y otra cosa, empieza a formarse, a salirles unas voces que no son de ellas, no son inventadas. Y o sea, lo que hemos visto en las películas de Hollywood responde a la realidad. Claro, porque sí, y eso que no han mostrado realmente la realidad es espantoso. Un caso en Los Ángeles que tuve yo fue la liberación de una niña que se transformó en un hombre. Vino la policía porque era un menor de edad, tuvimos que llamar a la policía y 9 agentes de la policía no pudieron contenerlas porque la niña con la fuerza de 9 años los tiraba contra las paredes.
paredes. Hasta que por fin pudimos venir, la niña le salían como pezuñas, nos arañó todo lo que teníamos, pero a punta de oración, invocando la sangre de Cristo, sabiéndolo hacer, pudimos liberarla. Entonces, según he leído, hay un texto que se lee y que Sí, termina... hay un texto, hay un ritual. Hay un ritual que termina con la frase de invitar a la liberación, a la salida de Satán, ha dicho usted... De Satanás. De Satanás, de ese cuerpo. Sí. Y se le dice simplemente, sal del cuerpo. Claro, y sal si lo de quiere, cuerpo. Bueno, hay que hacer varias... Muchas veces hemos tenido hasta 2, 3 secciones, pero en la primera sección, si la persona está dispuesta a dejar el espíritu maligno que tiene, dejar a Satanás, le puede salir. Primero porque utilizamos ciertos símbolos que, vuelvo y repito, son rechazados por el enemigo. Pero este es un problema que no es solamente de un solo país, es en el mundo donde vamos a predicar nosotros, donde vamos a estar llevando estas liberaciones cada vez es más fuerte. ¿Por qué no ha salido Maduro de Venezuela? Porque hay santería, porque hay una cantidad de cosas tremendas. No me diga que lo ahora refuerza. la, Sí, la qué continuidad pena. de Hasta en eso Maduro también. es por la santería. Claro. Hay muchos espíritus y hay mucha gente. Acuérdense que ellos están teniendo Oiga, un no sé, apoyo, un apoyo. Entonces los cubanos son esos espíritus. Sí, claro. Los rusos y los iraníes también. Bueno, no, ya de Rusia y de Irán no me meto, pero sé que, por ejemplo, en Cuba existen muchos de estos grupos satánicos, muchos de estos grupos santeros, que están apoyando toda esta cantidad de cosas, porque ellos lo estamos viendo. ¿Por qué es que no ha terminado estos regímenes? Porque detrás la gente va a decir, no, eso no tiene nada que ver. Sí, bueno, tiene que ver. Y eso es muy bueno que la gente lo vea. Esa es la opinión del padre Hoyos, pero quiero traer a colación que la esposa de Daniel Ortega sí practica este tipo de rituales y por lo tanto ahí le doy el beneficio de la duda al padre Hoyos. Oiga, ¿cómo podemos identificar a alguien que está en nuestro entorno que, según usted, puede tener la necesidad? Fácil. Primero, no te sostiene la mirada. No quiere... Pero eso yo le hago de abogado del diablo otra vez. Sí, otra vez. Son tímidos. No, no es tímido, porque hemos visto un cambio de la persona. Anteriormente la persona no era tímida y ha tenido un cambio. Ya baja la cabeza, no te resiste, cuando anteriormente era una persona juguetona, alegre, llena de vida. Segundo, no quiere saber nada de la iglesia. No quiere entrar a un templo, empieza a ponerse nervioso y a temblar. Y no quiere entrar. Tercero, empieza a decir una cantidad de cosas que no tienen relación. A su forma de vocalizar ciertas cosas empiezan a dar miedo, empiezan a mover, a tener gestos que uno piensa al comienzo que ya esta persona es de psicólogo. Y el psiquiatra dice, yo no le encuentro nada. Y vienen a la iglesia y nosotros sí percibimos que la persona está teniendo problemas. Su resequedad en la boca es tremendo. Además, las manifestaciones que tienen no son normales. Yo creo que cuando un espíritu entra es horrible. Así como hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Y más si hay ausencia de Dios y ausencia de oración. Es la opinión de el padre José Eugenio Hoyos, es director de apostolado de la diócesis de Washington, de Arlington, en Virginia. Antes me ha hecho la corrección parece que compiten esas diócesis. Claro. Pero bueno, y es sacerdote católico, tiene esa especialidad de la liberación. Hoy le hemos invitado por ese curso que se está llevando a cabo en Roma, donde 240 personas, entre laicos y religiosos, de 42 países se reúnen para avanzar en el rito del exorcismo. Y las iglesias, en todas las diócesis, están trabajando fuertemente porque la iglesia se preocupa del bienestar de la persona. Y se está haciendo una tarea de evangelización muy grande. La iglesia desde hace muchos años tiene exorcistas porque saben que el mal existe. La opinión del padre Hoyos, hoy en Cuestión de Poder. Gracias. Padre Hoyos.